el control, ¿no? Decían los estoicos, y se repite hoy mucho, ¿no? Se suele repetir mucho por los estoicos, por la filosofía estoica y por toda la psicología conductual y por parte de pensamientos y filósofos que creen en la libertad, ¿no? Y que llevan a políticas de sujetos que son libres y que si se están en malas condiciones, pues es un efecto de su libertad, de su voluntad, porque ellos quieren, ¿no? Es un gran drama este, ¿no? Porque hay sujetos que están ahí y de acuerdo a estos sistemas de pensamiento están porque ellos quieren, y eso es falso. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos controlar? ¿Qué controlamos realmente nosotros? ¿Controlamos algo o no controlamos nada? Es una máquina, el ser humano, el cuerpo humano, el ser humano, es una máquina bestial, ¿no? Como he dicho en algún audio, ese poder superior, que es la vida, que es la naturaleza que observamos, que podemos observar, y lo que no podemos observar, porque el mundo, nuestro mundo, es una interpretación, es una percepción, es un fenómeno, es fenomenal o fenoménico. ¿Y qué podemos controlar? Pues dentro de esa experiencia que tenemos, cuando la observas bien, pues tú te das cuenta de que estás en un cuerpo que tú no has elegido, estás en un momento que no has elegido, estás en una sociedad que no has elegido, estás en un montón de circunstancias que no has elegido y que de pequeño, cuando has despertado a parte de esas circunstancias, has sido obligado a elegir, a emitir juicios, a funcionar desde unas bases que no has elegido y vas construyendo a partir de unas bases que no has elegido, de acuerdo a esos juicios que vas haciendo, inconscientes, ¿no? E ignorantes, ¿no? Porque los niños pues son ignorantes y parten de una persona, de un carácter, parten de un entorno, parten de un sexo, parten de un montón de cosas que no eliges. Entonces vas y obligados a funcionar, a estar en el sistema, en la cadena. Es una putada. Nos creemos que es guay, pero eso en el fondo es una putada. Pero es la vida, ¿no? Y entonces vamos funcionando, vamos emitiendo juicios de acuerdo a nuestras emociones, a nuestra estructura biológica, al entorno, un montón de mierdas que no has elegido. Y entonces llega un punto en la vida, vas sufriendo un montón de mierdas, esos sufrimientos te hacen, se materializan, ese caos se va materializando en tu vida, en la sociedad, de acuerdo en la sociedad que estés, tu vida tomará un camino o otro, de acuerdo a la gente que te rodea, tomará un camino o otro. O sea, se producen millones de decisiones desde elementos que tú no controlas ni has elegido. Hoy en día se sabe incluso que tu organismo, cómo funciona, tu microbiota, tu estado del sueño, tus hormonas, todo eso influye directamente en tus decisiones, en tu estado de ánimo, en tus juicios, en tu interpretación. Entonces, estos son normales, dicen, no, cambia la manera de interpretar y cambiará tu vida. Bueno, pero, ¿cómo se hace eso, colega? No lo sabes hacer ni tú. O sea, tú no sabes una mierda. Lo que estás diciendo es una mierda y no puedes decir otra cosa, porque todo está formado para que digas esa mierda. Esa mierda que no tiene sentido con la realidad.
Y bueno, te vas haciendo grande, vas teniendo experiencias hasta que un día se despierta en ti. No tú despiertas, porque eso es identificarse con tus pensamientos. Por un lado dicen no te identificas con tus pensamientos, pero por otro lado te identificas con el despertar, como si tú te despertaras. Es como que, por un lado, aquí se produce algo muy interesante, ¿no? Porque por un lado rechazan los pensamientos, pero por el otro lado, los pensamientos de iluminación me identifico con ellos. Es como que, y hay gente, y esta gente dice, no, la consciencia piensa, es activa. Y la mente, y esa eres tú, la consciencia activa y guay, ¿no? Con pensamiento guay, de realización y guay. Pero la mente no eres tú. Y es pasiva, o sea, no eres tú, es como un virus que tienes ahí dentro que te crees que eres tú. O sea, hay una dualidad ahí, ¿no? La consciencia que piensa y la mente que piensa. Mente rechaza y la consciencia la acepta, ¿no? Pero es lo que dije una vez, ese programa es otro programa y es programa de la mente. Es decir, cuando se produce el pensamiento que piensa los pensamientos y los discierne y los discierne de una manera o de otra, o los acepta de una manera o de otra, todo eso es mente también, es pensamiento también. Y se produce la ilusión de que hay un meta-yo que elige. Pero en el fondo es pensamiento igual que el pensamiento mecánico y el pensamiento que rechazas, ¿no? Y que te das cuenta, porque eso es así, que no eres tú. Porque claro, hay un montón de pensamientos, un montón de emociones generadas que te das cuenta de que tú no las eliges, de que son mecánicas, de que fluctúan, que emergen en tu mente, en tu cuerpo, de acuerdo a circunstancias que tampoco eliges, como el lugar, como la educación, como mil cosas. Si tú naces en el Tercer Reich, allí en Alemania, hubieras sido un nazi. Vi una película muy interesante, que estaba enfocada en la guerra y estaba enfocada en el bando nazi. Y entonces estaba enfocada en los chicos jóvenes de 18 o 19 años, iban a la guerra y eran nazis. Y estaban enarbolados e influenciados, ¿no? por ese ambiente. No podían pensar de otra manera, tío. No podían dejar de ser nazis. Y estaban engañados y sufrían del desamor y los veías, estaba muy bien realizada, ¿no? Porque los veías como se enarbolaban con todo ese ambiente, ¿no? De la propaganda nazi, ¿no? De los desfiles y tal, ¿no? Y de ese momento histórico. Es que es imposible salir de ahí, a menos que tu programa se despierte otro programa superior. Pero eso es súper difícil. Eso es súper complejo que ocurra, puede ocurrir, pero eso es súper complejo. Entonces, cuando ocurre eso, se tiende a pensar es que yo sí me he despertado, yo es que soy diferente y es que soy bueno y es que soy muy guay. No, a ti te ha despertado otra mierda de programa que te dice esto es una mierda. Pero se te ha despertado porque tú no has hecho una mierda tampoco. ¿Entiendes? Ese es el tema. Es decir, cuando tú piensas sobre tu pensamiento, cuando tú piensas sobre tu pensamiento, eso es otro pensamiento. Tampoco eres tú. Entonces no puedes hacer nada. Tú solamente eres la consciencia. La conciencia pasiva no es activa. Muchos creen, y muchos iluminados que van de iluminados y que van la ilusión. Están en la ilusión de que son alguien que está manejando, cuando en el fondo todo está ocurriendo de forma sistémica, automática y
a nivel consciencia es lo que tú eres. A nivel ser total, eres todo. Todo. Cuerpo, pensamientos, emociones, todo. A nivel consciencia, porque ahí es donde se produce el tema metafísico de la libertad, no eres nada de eso, porque tú no lo has elegido y eres el ser consciente que está experimentando eso. Eres el observador, eres el testigo. Pero el testigo no puede hacer nada, solo experimentar. Cuando el testigo, ese observador, piensa que yo me ilumino, que yo hago algo, que yo hago esto, que yo hago lo otro, que yo hago lo otro, es mente. Está identificándose nuevamente con la mente. Con mente positiva, con mente guay, con mente bondadosa, con mente justa, con lo que quieras. Pero es mente. Eso aparece de la nada. Como aparece de la nada un pensamiento injusto. Y aparece de la nada el pensamiento que juzga ese pensamiento y dice, esto es injusto. O sea, un pensamiento justo detrás de uno injusto. Y después de ese pensamiento justo vendrá otro, y otro, y otro, y otro. Y no para de haber pensamientos. Todo lo que yo estoy diciendo no lo estoy diciendo yo. Como consciencia. No tengo el control. No hay un meta-yo que esté pensando, a ver qué voy a decir. Y es curioso que ese que a veces reflexiona y dice, a ver qué digo, a ver cómo lo digo, es otro pensamiento. Ahí se produce la ilusión de un desdoblamiento y un meta-yo. Pero en el fondo es otro pensamiento que piensa sobre los pensamientos. Es un nivel superior de pensamiento. Pero es otro pensamiento. Es mente. Un sistema o una parte del sistema superior, pero es el mismo sistema. Lenguaje, mente, lanzando ideas en las cuales como consciencia, como yo, no tienes control. Si te apegas, parece que tengas el control de todo. Si no te apegas, no tienes el control de nada. Y hay gente que se apega a un tipo de pensamiento, el superior, digamos, y se desapega del pensamiento que juzga en inferior. Pero al fin, en el fondo, todo es lo mismo. No sé si me he explicado bien. Al final, te das cuenta de que todo esto está ocurriendo todo. Todo va ocurriendo. Tu memoria actúa sin tu querer, ¡pum!, actúa. El pensamiento viene, ¡pum!, actúa y dice, oh, caes, la emoción cae mecánicamente en esa memoria. ¡Pum!, aparece un pensamiento que te dice, no pienses más esa mierda. ¡Pum!, aparece otra vez el pensamiento que te lleva otra vez al quinto coño. ¡Pum!, te lleva al futuro, pero tú estás haciendo algo. Es decir, todo va pam, 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 a pesar, o sea, ocurriendo en el tiempo. De instante a instante, pam, 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 van saltando los pensamientos como en la pantalla de un ordenador. ¿De dónde salen? Pues salen del cerebro de esa pantalla. La pantalla no hace nada. La pantalla es nuestra consciencia. La pantalla no hace nada. Es más, fíjate lo que te voy a decir. La pantalla no tiene el poder tampoco ni de apegarse ni de desapegarse. Esa fuerza de apegar o no apegar también es automática. Tú no la haces. Con lo cual, cuando tú te apegues y digas, tía, me he apegado, es que es muy fuerte porque dices, bueno, no, voy a pensar que yo me apego automáticamente, pero es que yo pienso
eso también es automático. Es decir, siéntate en la consciencia, siempre. Céntrate en que eres eso. Y cuando te vengan todas las mierdas, tanto una como de la otra, de alguna forma, que ocurra que te centres en la consciencia. De alguna manera, que ocurra eso. Y que todo pase por delante de tu consciencia. Fíjate que digo no que tú hagas, sino que ocurra. Al pensar que tú eres la consciencia por donde está pasando absolutamente todo, que siempre ocurra que te centres ahí y que todo pase por delante de ti.